Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de victoledu.es y estamos hablando ahora de los tiristores y en esta sesión vamos a hablar del DIAC. Hablamos que había tres principales tipos de tiristores, el SCR, el DIAC y el TRIAC, y recordamos que el SCR y el TRIAC los dos tienen gate, puerta, se puede conectar o dejar que pase la corriente si yo aquí aplico un voltaje y una intensidad aquí en la gate. El SCR y el TRIAC tienen puerta que dejan pasar. Y el DIAC vimos que era como un diodo de 4 capas, PNPN y este opuesto NPNP, que no tiene puerta. El DIAC, primera cosa entonces, no tiene puerta, gate, y el SCR solo conduce en una dirección, en principio de más a menos, polarización directa, mientras que el DIAC y el TRIAC los dos son de corriente alterna. AC es alternate current, quiere decir que conducen en los dos sentidos. Ya sea, como hemos puesto aquí, más menos, la corriente irá por aquí, más menos, la corriente irá por el diodo este de 4 capas de la izquierda, mientras que si es menos aquí, el más aquí, conducirá hacia arriba, irá por aquí. Menos aquí y más aquí, entonces el diodo de 4 capas está más o menos polarizado directamente, sería este de aquí. Y el TRIAC es lo mismo, pero tiene gate, una puerta, que le puedo aplicar un impulso positivo para cuando venga por aquí, aplicaré un impulso positivo, mientras que cuando venga en sentido contrario, le aplicaré un impulso negativo y conducirá por uno o por el otro diodo, permitiendo que la corriente alterna pueda funcionar en los dos sentidos. O sea que el DIAC y el TRIAC permiten el paso en las dos direcciones de la corriente. El TRIAC se dispara con un gate, voltaje, mientras que el DIAC veremos que solo a través de la tensión de ruptura. Tenemos entonces aquí el símbolo del DIAC y la representación. Hemos dicho entonces que tiene diodo, son dos diodos de 4 capas. Conduce en los dos sentidos. Alternate current. Tanto el ciclo positivo de la corriente como el ciclo negativo de la corriente alterna puede conducir, sea por un lado o por el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto conduzca? Aquí, como vemos, tiene una oposición PN. PN, un diodo normal, recordamos que necesitamos un voltaje de 0,7 que estuviera polarizado directamente, más o menos, y una P de voltaje 0,7 voltios. Pero aquí, como esto son 4, entonces hace falta una tensión de ruptura. Entonces, conduce sí, tensión de ruptura VR. Tensión de ruptura, si le aplicamos un voltaje, V mayor que VR. Vamos a suponer, en este caso tenemos un DIAC con una tensión de ruptura de 40 voltios. Quiere decir que hasta que no llegue a 40 voltios no conducirá. Esto en el dibujo y en la gráfica que tenemos, ahí tenemos la intensidad, vemos que vamos subiendo el voltaje, vamos a poner aquí 10 voltios, subo a 20 voltios, subo a 30 voltios y llego hasta 40 voltios. Efectivamente aquí la intensidad que pasa es muy pequeña, siempre hay una corriente de fuga que pasa, pero que es nada, esto es un miliamperio 0,5, muy poquito. Deja pasar algo la corriente, pero muy poco. Y al llegar a 40, la intensidad en cambio se dispara y con 20 voltios, si algo baja mucho, pues ya se va, por ejemplo, a 8 o 10 miliamperios. Hay un punto en el cual el VR, esto será VR, pasan dos cosas. Uno, que a partir de ahí el voltaje baja. El voltaje que estamos midiendo aquí en el DIAC, si aquí tuviéramos un voltímetro, vamos midiendo, primero tenemos 0, luego subimos a 10, luego subimos a 20, luego subimos a 30, luego subimos a 40 y desde a partir de 40 se queda en 40. No, una vez que paso de 40, aquí hay una corriente que irá en este sentido si es solo positiva y además el voltaje aquí bajará. De repente bajará el voltaje pues a 40, 30 o a 20. El voltaje baja, aquí vemos como el voltaje está aquí en 30 y con 2 miliamperios, aquí en 20, con 5, 6, etc. Y lo mismo, esto sería el ciclo positivo de la corriente, el alterna,
Tenemos la corriente alterna que tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo, llamando positivo al que este estaría más arriba y menos abajo, y el menos significa al contrario, que el más está abajo y el menos estaría aquí arriba. Pues en el ciclo positivo, cuando pasamos de 40 voltios, empieza a conducir. Esto sería para el ciclo positivo, está de aquí, y en el ciclo negativo estaríamos en este lado de aquí. ¿Qué necesitamos en el ciclo negativo? Que el voltaje sea 40 voltios o en negativo menos 40 voltios. Cuando el voltaje llega a menos 40 voltios, pues lo mismo que este de aquí empezará a conducir en el otro sentido. Pensamos que la corriente alterna, que tiene un ciclo de 50 Hz, significa que cada segundo esto pasa 50 veces. Ahora conduzco aquí, ahora conduzco aquí, ahora conduzco aquí, siempre y cuando, lógicamente, esta corriente consigue superar, en este caso, para cada día tiene un voltaje de ruptura, pues cuando paso los 40 voltios empieza a conducir y el voltaje en el diac decrece. ¿Para qué sirve el diac? Entonces, fundamentalmente, vemos las funciones del diac. Funciones del diac sirve para producir disparos. Disparo es un golpe de voltaje momentáneo, ¿no? Podríamos llamar, decir algo. Durante un segundo, por decir algo, la corriente que está en 0 pasa de repente a 5 voltios. Esto es un disparo. Este disparo del diac, que es lo que se utiliza para disparar la gate del SCR o la gate, la puerta del triac. O sea, el diac fundamentalmente se utiliza para disparar el SCR y el triac. Sabemos que el SCR y el triac, cuando reciben aquí un disparo, se ponen a conducir. ¿Cuándo conducirá el diac? Pues cuando, en el momento en que yo tenga pase de los 40 voltios, hay de repente una bajada de tensión y un aumento de la intensidad. Ese será el momento en que se producirá el disparo, como veremos ahora. Tenemos aquí el caso concreto. Vamos a tener un SCR, o sea, este de aquí, esto es un SCR, controlado por un diac, que está aquí. El SCR tiene 3 patas, ánodo, cátodo y gate, puerta, y el diac solo tiene 2. Aquí tenemos una fuente de corriente alterna y tenemos este diac y vamos a suponer que se dispara este a los 20 voltios. Un voltaje de ruptura de 20 voltios. Vemos el circuito, vamos a pensar solo en el ciclo positivo, el negativo sería al contrario, más o menos la corriente vendría por aquí, bajará por R1, esto es una resistencia variable, puedo modificar la resistencia, bajo por aquí y lo primero que haría, aquí en principio tengo la resistencia del diac que no lo puedo atravesar hasta que tenga más de 20 voltios, esto lo primero que haré será atravesar el condensador este y lo iré cargando hasta llegar al polo negativo. Esto que está descargado se empezará a cargar positivamente, pues si empezamos con 0 voltios, 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios, 20 voltios y así hasta llegar a los, si ponemos aquí tenemos 100 voltios, pues llegaría hasta 100 voltios. Pero, ¿qué pasa al llegar a los 20 voltios? Al llegar a los 20 voltios, este condensador que está cargado, lo sabemos que un condensador es una pila variable, se va cargando hasta un determinado voltaje. ¿Qué pasa cuando yo tengo aquí 20 voltios? Vamos a ponerlo en verde, que aquí ya tengo 20 voltios. En el momento que aquí tengo 20 voltios, la tensión para superar la corriente, el diac este, la hemos conseguido. Y nos dice que pasaremos corriente si aquí tenemos 20 voltios de caída de voltaje. Por lo tanto, como ya tengo aquí 20 voltios, bueno, 20 entre los dos extremos. Hay que pensar que aquí también habrá una caída de voltaje en el SCR. Esta caída de voltaje es voltaje entre el G y el terminal este o el cátodo, VGT. Hay un voltaje aquí, vamos a suponer que este voltaje aquí es de 1 voltio. Por lo tanto, para que esto funcione, aquí necesito 1 voltio. Aquí esto está a 0 voltios. Vamos a poner aquí esto tengo a 0 voltios, el polo negativo a través de un cable se mantiene el voltaje, aquí tengo 0 voltios. Entre este punto y este necesito 1 voltio de diferencia. Por lo tanto, aquí necesitaré 1 voltio. Aquí hay 0, menos 1 que cae aquí, aquí tendré 1. Y 20 que caen aquí, necesito que caigan 20, 21, 21. Pues en el momento que yo tenga aquí no 20 voltios, sino mejor 21 voltios, en el momento que yo tengo aquí 21 voltios, se disparará el diac o podrá haber
habrá una corriente que atraviese el diac y una caída de tensión. En ese momento, hasta entonces, aquí a la gate del SCR no entra nada de corriente y justo en el momento que se dispara le llega una corriente y hay un impulso, un disparo. Porque recordamos que cuando atraviesa esto los 20 voltios que están aquí, después baja a 10 voltios, por decir algo. De 20 ha bajado a 10. Los otros 10 voltios que hay aquí del 21 se transmiten aquí. Entonces aquí lo que se produce es un pico de voltaje. Hay un pico de voltaje. Podrá ser este aquí, 3, 5 voltios, lo que sea, mayor que el VGT, entonces disparará el SCR y entonces empezará a funcionar la corriente, dejamos en naranja, una vez esto esté conectado, una vez llega aquí la corriente y dispara el SCR, pues ya permite que la corriente grande atraviese el horno, en este caso es lo que tenemos de resistencia de carga, cuando pase 20. Bien, ¿qué es lo que le sucede al condensador este que se descarga enseguida? Es una pila variable que dura muy poquito, en medio segundo se ha descargado. Entonces, en el momento que se ha descargado y pasa a tener de 21 a 0 voltios casi, se descarga completamente, esto vuelve a cortarse el circuito. O sea, este disparo se ha producido, pero enseguida se corta. Vamos a cortar la corriente aquí. Esto ya se ha disparado, pero esto se ha vuelto a descargar el condensador a cero en medio segundo y una vez estamos a cero, aquí deja de haber otra vez corriente. Y el VGS también deja de haber voltaje aquí y de entrar corriente y se desconecta. Por eso está un pico. El pico es el momento en que se dispara esto, aparece aquí una intensidad de corriente y un voltaje, pero que enseguida se va a cero. En el momento en que se va a cero, sabemos que un SCR, una vez está conectado, queda enchufado hasta que el voltaje pasa a cero o la intensidad que pasa por aquí y H es menor, la intensidad sea menor que la intensidad de retención o mantenimiento. Vamos a suponer que es voltaje 0 voltios. Entonces, vamos en el primer caso, tengo aquí que el disparo se produce aquí. Pues en el momento en que se produce el disparo, si este es el voltaje, la curva de intensidad sería paralela, empezará a conducir a partir de este momento. Vamos a ponerlo en verde. A partir de este momento le llegará al horno este voltaje. Si esto teníamos 100, a lo mejor aquí tenemos 80, aquí, y luego 100 aquí arriba. Solo 80 voltios o 100 si fuera justo arriba, le llegan 100 voltios al horno. Aunque el impulso desaparece, el SCR se queda conectado hasta que el voltaje pasa a cero. Por lo tanto, durante todo este tramo está conduciendo. Y aquí cuando el voltaje llega a cero, la polaridad ya deja de ser más-menos y pasa a ser menos-más. Aquí en el ciclo negativo. Y sabemos que el SCR solo conduce más-menos, polarización directa. Por tanto, a partir de aquí ya no conduce y se corta. No hay intensidad ni de corriente que atraviesa el horno. En el ciclo, entonces si yo aquí disparo da igual, porque estoy ya, si disparo aquí cuando ya está disparado no sirve de nada porque ya está en funcionamiento. Si disparo en el ciclo negativo tampoco sirve de nada porque aunque esté VG cargado positivamente tenga un disparo, si esto no está polarizado directamente no conduce. Por tanto, aquí estos disparos en esta zona no sirven para nada. Aquí este disparo hay que ver dónde da, ¿no? Si da en la zona negativa, pues no sirve de nada. Si diera justo donde empieza el positivo ya serviría de algo. Aquí este disparo sí que le da en la zona positiva y a partir de este punto pues vuelve a conducir y seguirá conduciendo hasta que el voltaje se haga cero. Y esta es la potencia transmitida al horno. O sea, el horno, la potencia, que es voltaje por intensidad, pues no recibe todo el ciclo, sino que solo en este caso un cuarto del ciclo. La mitad del ciclo positivo es la que le llega al horno. El horno, si le llegara toda la corriente, estaría al 100% de capacidad, pero aquí yo estoy poniéndole de cada ciclo, que es una vuelta completa, solo recibe un cuarto. Ahora estaría al 25% el horno de intensidad. Lo que queremos es regular la potencia del horno, no ponerlo al máximo, sino una cuarta, pues daríamos así. Vamos a ver aquí qué pasa en este de aquí, el siguiente caso. Con la resistencia variable varío el tiempo en que esto se carga. Entonces, si se carga más o menos rápido, el diac se disparará antes o después. Aquí el diac se dispara, vamos a poner, cada 5 milisegundos, y entonces aquí se dispara cada 10 milisegundos. Aumento la resistencia, tarda más en cargarse el condensador, tardará más en dispararse el diac. Yo con la resistencia variable puedo modificar el tiempo de carga y descarga y recibir los disparos antes o después.
En este caso, pues aquí le llega el medio justo, por ejemplo, y está conduciendo hasta aquí. Aquí en el punto medio del ciclo negativo no pasa nada y aquí en el punto medio del ciclo positivo, pues estaríamos, más o menos el caso es igual que antes. Vamos a cambiar entonces aquí para que sea un caso distinto y voy a el impulso. Vamos a borrar esto que hemos hecho. Y vamos a suponer que el impulso, vamos aquí los impulsos y ponemos los impulsos aquí a un cuarto de ciclo. Aquí vamos a poner también a un cuarto de ciclo negativo, que no sirve a nada, y aquí otra vez a un cuarto de ciclo. Un cuarto de ciclo. Si está a un cuarto de ciclo, en el momento que reciba el disparo, esto se dispara. Y la corriente ahora no es la mitad, sino que a partir de aquí y hasta que el voltaje sea 0, recibirá potencia al horno. Ahora estamos en 3/4. Aquí recibe el disparo aquí, pero está en ciclo negativo, no pasa corriente entre las SCR. Aquí volvemos a ver lo mismo, estamos a un cuarto y recibe 3/4. Aquí con estos disparos estaríamos a un 75% de capacidad. Aquí estamos a un 25%. Un 75%, no sé, perdón, 75 sería si tuvieran los dos ciclos. Aquí es un poco más del 25, pero no llega al... Bueno, no es un 75, habría que ver. 100, 10 entre... recibe 3/4. 3/4 de una unidad completa. 3/4, no, tampoco. Bien, entonces con esto estamos controlando estamos utilizando el DIAC para cuando se carga el condensador se descarga el DIAC, dispara el SCR y deja pasar corriente. Y esta es fundamentalmente la función para la que se utiliza el DIAC para disparar. En este caso hemos hecho el caso con SCR y cuando hablemos de los TRIACs veremos el caso con el